Otro elemento importante, del cual la guerra con drones es parte, es el hecho de que el campo de batalla se ha vuelto transparente. Ambos bandos, a través de drones y varios satélites, tienen una imagen clara de lo que está haciendo el oponente. Las fuerzas ucranianas utilizan satélites occidentales y otros recursos basados en el espacio, mientras que los rusos tienen capacidades similares. Esta transparencia significa que ya no puedes sorprender a tu oponente. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo una charla poco convencional para ustedes, porque tengo conmigo a un compañero anfitrión de YouTube que no habla mucho sobre política, pero es un experto, o un friki, en sus propias palabras, en hardware militar. Estoy hablando con Augusto Aldegui, quien es el anfitrión del canal de YouTube Millennium Set Star, que produce videos de alta calidad sobre tecnología militar, especialmente en el ámbito aeroespacial. Augusto obtuvo su título en Ingeniería Aeronáutica del Instituto Politécnico de Milán. From the Polytechnic Institution of Milan. He did his military service in the Italian Air Force. Hizo su servicio militar en la Fuerza Aérea Italiana y luego trabajó por un corto tiempo en la industria aeroespacial. Después de eso, su carrera profesional lo llevó a la consultoría en TI y gestión. No obstante, se describe a sí mismo como un gran nerd de la aeronáutica, por lo que dirige su canal. Ya me conoces, soy más pacifista de corazón, así que no me gusta mucho el equipo militar. Pero por el bien del análisis, es importante saber qué existe, qué se está produciendo y cuáles son las trampas. Estos aspectos técnicos son algunos de los factores que determinan el desarrollo de las políticas militares y de seguridad. Así que Augusto, muchas gracias por conectarte hoy. Thank you very much for coming online today. Muchas gracias por la invitación. Esa es una presentación halagadora. You deserve it. You really create wonderful content and Te lo mereces. Realmente creas contenido maravilloso. Recomiendo a todos que lo revisen porque hablas extensamente sobre aviones. Esa es mi primera pregunta, ya que nunca entendí completamente el aspecto aeroespacial, especialmente en el contexto de la guerra actual en Ucrania. En un video reciente, una de las cosas que encontré fascinante fue que dijiste que los F-16, de los que se habla tanto y que se supone que irán a Ucrania y serán pilotados por pilotos ucranianos, serían bastante inútiles para Ucrania. Creo que acaban de terminar de entrenar a un par de pilotos. ¿Puedes explicarnos por qué es así? Can you explain to us why that is? So, it wasn't actually me. Entonces, en realidad no fui yo. Fue un alto funcionario ucraniano, un oficial de la Fuerza Aérea de Ucrania, quien dijo que los F-16 en este momento no eran tan útiles como lo habrían sido si hubieran llegado para la ofensiva de verano. La razón detrás de eso era que con los F-16 podrían haber ejercido al menos algunas formas limitadas de poder aéreo, lo cual no pueden hacer ahora. La guerra aérea en Ucrania se ha caracterizado por un cierto grado de parálisis porque las defensas aéreas de superficie han demostrado ser tan efectivas que prácticamente se niegan mutuamente el espacio aéreo. Ucrania está en desventaja porque su fuerza aérea es más pequeña que la de Rusia y tecnológicamente al menos 20 años atrás. Pero los rusos también tienen una serie de armas de muy largo alcance, como misiles de crucero y misiles balísticos, que pueden usarse para golpear objetivos clave en el oeste de Ucrania. No obstante, las defensas aéreas ucranianas basadas en tierra, particularmente con el uso de algunas tácticas ingeniosas, han sido muy efectivas. Los rusos rara vez se aventuran más allá de las áreas que realmente ocupan en el terreno. Esto no es particularmente un problema para los rusos, porque el alcance de sus armas les permite sanitizar un área de unos 100 kilómetros de profundidad dentro de Ucrania, detrás de las líneas ucranianas, donde es casi imposible que los ucranianos vuelen. What the F-16 would have done
Lo que habrían hecho los F-16 es A. Añadir más números. B. Siendo ligeramente más modernos que lo que los ucranianos tienen actualmente, habrían sido menos sensibles a las armas rusas. Podrían haber tenido una mejor oportunidad de sobrevivir y podrían ser utilizados, por ejemplo, para obtener superioridad aérea local sobre el área de la ofensiva, lo cual en la doctrina de la OTAN es básicamente un requisito previo para hacer cualquier cosa. Uno de los problemas clave de la ofensiva en el verano de 2023 fue que los ucranianos inicialmente intentaron operar como fuerzas de la OTAN, utilizando el movimiento en lugar del desgaste. Using movement rather than attrition, but this actually implies that the defendant is... Pero esto en realidad implica que el defensor necesita ser apoyado por el poder aéreo. El poder aéreo es un componente clave de la doctrina de la OTAN y de la doctrina estadounidense. Básicamente, si no tienes superioridad aérea, nada se mueve. Los ucranianos intentaron hacer lo mismo, pero fracasaron en unos pocos días. Volvieron a tácticas más clásicas y razonables, considerando la situación en el terreno. Lograron hacer algunos progresos, aunque muy pocos. Pipers aún no consiguieron ninguna forma de SUS aérea. But still they didn't have any form of air superiority. The F-16 might have given them. Los F-16 podrían haberles dado este tipo de superioridad aérea local que podría haber mejorado su situación. Ahora, mientras los rusos tienen la iniciativa, los F-16 probablemente no sean tan útiles porque, tecnológicamente hablando, estos aviones son bastante antiguos. Los rusos todavía tienen un margen de superioridad tecnológica. Sin embargo, los F-16 son definitivamente más peligrosos para los rusos que lo que los ucranianos ya tienen. No son suficientes para comprometer la capacidad de la Fuerza Aérea Rusa de crear esta área sanitizada y de usar componentes de ataque terrestre para golpear a las fuerzas ucranianas en la línea de batalla. The Ukrainian forces on the battle line. So that's the reason why they are not. Así que esa es la razón por la que no se consideran tan útiles ahora. Todavía son una declaración política, para ser honesto, porque probablemente más defensas aéreas basadas en tierra habrían sido mejores para ellos. Pero su efectividad militar probablemente no está en la cima. La razón por la que no obtuvieron esa fuerza aérea en este nuevo estilo de fuerza aérea de la OTAN en 2023 es porque es extremadamente difícil crear una fuerza aérea desde cero. Por ejemplo, los polacos, que adoptaron el F-16 hace muchos años, tardaron 6 años desde el comienzo del programa para tener las primeras capacidades limitadas y unos 10 años para tener capacidades completas. Por supuesto, en la guerra se pueden tomar atajos, pero si lo haces, también corres el riesgo de comprometer la efectividad de los sistemas. Hablamos mucho de los pilotos, pero hay innumerables otros elementos que deben ser considerados. Por ejemplo, ¿son compatibles las reservas ucranianas de consumibles, aceite y fluidos hidráulicos con los aviones occidentales? Estos son aviones estadounidenses, y todas las herramientas utilizadas para mantenerlos son imperiales. Los ucranianos usan herramientas métricas. Entonces, hay muchas situaciones como esta que deben resolverse antes de lograr la plena capacidad del arma. Esa es la razón por la que está tomando tanto tiempo. The full capability of the weapon. That's the reason why it's taking so long. So details over details, but still at the same time. Los detalles son numerosos, pero si entiendo correctamente, uno de los puntos de discusión es que los F-16 podrían estar equipados con armas nucleares tácticas. Los rusos han reconocido esto y han declarado que tratarían a los F-16 como una amenaza nuclear. Entonces, parece que los rusos se toman muy en serio a los F-16, al menos en sus declaraciones. ¿Tienes más información sobre por qué es así? ¿O es esto más un punto de discusión política que un problema operativo real, al menos del lado ruso? Quiero decir, no deberían tener tanto miedo de los F-16, ¿verdad? Creo que no tienen particularmente miedo. Los toman en serio, obviamente, pero no piensan que tengan particularmente miedo.
Sí, es cierto que los F-16 están certificados para lanzar armas nucleares de gravedad, pero para lanzar una necesitas tener una. Carga gravedad significativamente coith. Drop, not Yeah, a conventional weapon that Sí, un arma convencional que cae del avión por gravedad y vuela en vuelo libre no está guiada y golpea el objetivo. Una bomba nuclear tonta. Una bomba nuclear tonta, exactamente. Obviamente Ucrania no tiene ninguna de esas, por lo que no son una amenaza inmediata. Y nuevamente, si quieres emplearlas, necesitas entrenar a los pilotos, entrenar al personal de tierra, y así sucesivamente. Manejar armas nucleares no es simple. Así que creo que es más una postura política desde este punto de vista. Probablemente le da a los rusos una justificación para eventualmente atacar los F-16 donde quiera que los vean. Todavía no creo que intenten atacarlos cuando estén fuera de las fronteras de Ucrania. Pero esto tal vez deja una puerta abierta para una operación de este tipo. Una cosa que realmente me preocupa es el hecho de que los F-16 necesitarán volar dentro y fuera de Ucrania para mantenimiento. Esto es algo que los ucranianos ya hacen con mucho equipo occidental. No tienen tiempo para establecer una cadena logística completa dentro de Ucrania. Así que básicamente todo el mantenimiento mayor ya sea en Polonia o en Rumania. All the big maintenance is done either in Poland or in Romania. If they do the same for the F-16 with the aircraft flying from Poland. Si hacen lo mismo con el F-16, con el avión volando desde Polonia, aterrizando en Ucrania, siendo armado y luego llevando a cabo una misión completa, se vuelve difícil justificar que no hay una acción militar directa desde territorio polaco. El avión voló desde Polonia, hizo una parada y luego completó la misión. Realmente temo que en algún momento, para mantener el avión operativo, recurran a hacer eso porque no pueden hacer todo en Ucrania. Esto podría ser potencialmente muy escalatorio, en mi opinión, porque en ese momento los rusos tendrán un incentivo para instalaciones en Polonia que se mantienen. Pero recuerdo que también existía la idea de que estos aviones pudieran despegar desde Polonia, volar sobre Ucrania, llevar a cabo misiones de combate y luego regresar a aterrizar en Polonia. ¿Es algo así concebible? ¿O el despegue y aterrizaje para las misiones siempre ocurriría desde territorio ucraniano? Creo que eso le daría a los rusos la excusa perfecta para atacar las bases en Polonia, Rumania o donde sea que estos aviones estén volando, lo cual creo que es muy escalatorio. Por lo que he escuchado, están tratando de tener una operación autónoma en Ucrania. Pero como dije, es muy difícil y lleva mucho tiempo. No veo cómo podrían hacer eso, al menos sin contratistas civiles, que normalmente son utilizados por todas las fuerzas aéreas occidentales. El Everything of Donban se han construido Muchas fuerzas aéreas utilizan este avión, por lo que hay muchos contratistas civiles especializados en su mantenimiento. Son utilizados por prácticamente todas las fuerzas aéreas en Occidente. Es una práctica normal. No veo cómo los ucranianos podrían hacerlo sin esos contratistas. El peor de los casos podría ser, y ha habido propuestas, traer personal estadounidense retirado para hacer el mantenimiento directamente en Ucrania, o pilotos estadounidenses retirados para volar los aviones directamente en Ucrania. Nuevamente, esto es bastante escalatorio. Again, this is quite escalatory. Yeah, it is escalatory. It's very, very dangerous. Sí, es escalatorio. Es muy, muy peligroso. ¿Tienes alguna idea de por qué es así? Quiero decir, porque mencionaste llevar equipo militar de vuelta a Polonia y Rumania para repararlo y luego devolverlo a Ucrania para su uso. Esto ha sido bastante normal con el equipo ofensivo terrestre, como tanques y demás.
¿Por qué los rusos nunca han destruido sistemáticamente todas las líneas ferroviarias y las principales carreteras que conducen a Rumania y Polonia? ¿Tiene eso algún sentido? They actually did what they could De hecho, lo hicieron. ¿Lo hicieron? Podrían, en el sentido de que los puentes y carreteras que van a Rumania eran más vulnerables a los ataques debido a las montañas. Los Cárpatos son parte de la frontera, por lo que hay un número limitado de carreteras y pasos estrechos y valles. Hay puentes, viaductos y así sucesivamente. Esos han sido atacados sistemáticamente durante un tiempo. La frontera con Polonia probablemente no valga la pena porque las carreteras y ferrocarriles son fáciles de reparar si son golpeados. Entonces estás lanzando un misil de crucero que vale millones para hacer un agujero en el suelo de una carretera o una vía férrea que se puede reparar en 1 o 2 días. Probablemente no vale la pena. Esa es la razón por la que no están atacando. Tampoco tienen la capacidad de inteligencia para rastrear convoyes individuales, moviendo el equipo de un lado a otro. Es la misma razón por la que los puentes sobre el Dnieper siguen en pie. Remata no son realmente puentes, en realidad son presas. Allí que de nuevo es difícil alcanzar desde el aire o a distancia. Y si es una presa, causaría daños significativos río abajo. Exactamente. Procedes de torgar a supportens desto des mitreises. Le perse dirvika kakovker fue diferente de reitavo pov de germinar. Torina time boards excaritandi. La destrucción de la presa creó más problemas para los rusos que para los ucranianos. Sin embargo, la narrativa aún sugiere que los rusos la volaron porque tienen un historial de destruir su propia infraestructura, como la planta de energía. Aparentemente, ambos lados atacaron la planta de energía, incluso con rusos dentro. Déjame hacerte otra pregunta que ha estado en mi mente. Si no recuerdo mal, Suiza decidió comprar F-35 de los Estados Unidos. ¿Por qué le darías F-16 a Ucrania si los F-35 están disponibles? ¿Cuál es la diferencia entre estos aviones? ¿Y qué pasó con los F-17-34? Siempre me pregunto sobre la nomenclatura. What's the naming there? I always wondered. Empecemos con la segunda pregunta. F significa caza, y el número es parte del sistema estadounidense para clasificar plataformas. Comenzaron con el F-1 en la década de 1960. No recuerdo la fecha exacta, pero eventualmente llegaron al F-100 y más allá. Algunos de los números eran solo proyectos que nunca se materializaron, mientras que otros se convirtieron en aviones reales. Después del F-16, el F-17 fue un prototipo. El F-18 es un avión utilizado por la Marina y los Smallus. El F-19 no de esto fue en Norsakaken no éxito y nunca se vendió. Hay un F-22 que es un caza de superioridad aérea furtivo, y luego está el F-35. El F-35 es la aeronave más moderna en los inventarios de Estados Unidos y la OTAN, así como de otros países alineados con Occidente. Actualmente se está produciendo y probablemente sea la aeronave de combate que se está produciendo en mayor número hoy en día. El J-20 chino se acerca, pero el F-35 se está produciendo a pesar de numerosos problemas. Sirver drive no braster, se la era braster forma for 620. The matter el forma fue mal gestionado. Don't think secret, you'll see no rare mouse has he and in basing versus F-16 con F-35. Actually all replacing their F-16s with F-35s. So the F-16s were actually available. Entonces los F-16 estaban realmente disponibles para ser donados a Ucrania. Son todos aviones antiguos. El F-16 voló por primera vez hace 50 años. Los aviones europeos son más jóvenes, pero no son jóvenes. Son fuselajes bastante viejos. Todavía tienen muchas horas de vuelo por delante, pero
obviamente no son modernos. La tecnología en estos aviones no está a la altura en comparación con el F-35. El F-35 es, en términos de tecnología, prácticamente el avión más avanzado de hoy en día. El TUP-20 chino y el Su-57 ruso se acercan, pero el F-35 todavía tiene una ventaja. Quiero decir, eso me suena como si enviar F-16 a Ucrania fuera una forma de hacer reciclaje de fin de vida útil de una aeronave. Eso casi me suena como un insulto si yo fuera ucraniano. ¿Alguna vez se habló de enviar F-35 a Ucrania o de que Ucrania obtuviera las aeronaves más modernas? Bueno, primero tendrías un problema aún peor que el que expliqué antes. En realidad, llegar al punto de ser capaz de usarlos efectivamente. Son más complejos que los F-16 y son una plataforma menos establecida. Pero el problema principal es que estarías poniendo algo considerado como el depredador ápice en el arsenal de la OTAN a la vista de los rusos. Podrían terminar siendo más efectivos. Quiero decir, tener de 40 a 60 F-35 en Ucrania, completamente operativos, probablemente podría lograr la superioridad aérea sobre todo el teatro de operaciones. Esto asumiendo que estén completamente operativos, con todos los recursos necesarios para apoyarlos. El problema es que estarías mostrando todas tus cartas a los rusos. Puede que hayas oído que muchas armas guiadas occidentales comienzan siendo muy efectivas, pero luego su efectividad disminuye con el tiempo. Esto sucedió con los HIMARS, los Storm Shadows y el proyectil de artillería guiado Excalibur. La razón es bastante simple. Los rusos observan cómo operan estas armas y luego reaccionan. Gran parte del rendimiento de las defensas aéreas basadas en tierra y la guerra electrónica está impulsado por software. Así que muchas veces, para contrarrestar un arma nueva, no necesitas construir algo completamente nuevo. Puede que solo necesites actualizar el software. Los rusos han demostrado que son muy buenos en esto. No es algo que no se considere en Occidente, pero los rusos han demostrado que son muy capaces de hacer esto muy bien. Este es uno de sus puntos fuertes, para ser honesto. Así que si llevas el F-35 al teatro, los rusos serán capaces de registrar sus emisiones de radar, perfiles de vuelo, emisiones de armas y comunicaciones. Luego el arma se volverá menos efectiva si necesita ser utilizada en una situación diferente. Además, puedes estar seguro de que si los rusos hacen esto, los chinos también lo sabrán. A la luz de lo que parece ser un conflicto inminente en el Pacífico Occidental, esto es particularmente importante. Esa es la razón por la que nunca verás las últimas armas. Así que no es solo que la OTAN esté convenientemente reduciendo su actividad, también es que aún no quieres revelar todas tus cartas. La OTAN quiere mantener un par de tecnologías en las que todos los miembros están entrenados, pero que aún no han compartido, ni siquiera en Ucrania. En una guerra por poderes como la de Ucrania, quieres guardar ese as bajo la manga para más adelante. Esa es tu análisis. Eso es correcto, eso es lo que están haciendo. Entonces, no es solo que la OTAN esté convenientemente reduciendo, también es que aún no quieres renunciar a todas tus cartas. La OTAN quiere mantener un par de tecnologías en las que todos los miembros están entrenados, pero que aún no han compartido, ni siquiera en Ucrania. En una guerra por poderes como la de Ucrania, quieres guardar ese as bajo la manga para más adelante. Ese es tu análisis. Eso es correcto. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuál es la respuesta rusa? ¿Qué aviones están usando? ¿Cuántos de ellos están siendo utilizados contra Ucrania? Tienen también un equivalente al F-35 que aún no están usando para mantener algunos secretos.
The Russian Air Force, Entonces, la Fuerza Aérea Rusa estaba en buen estado antes de la guerra, pero no en excelente estado. not in great shape. En términos de aviones de combate tenía un poco más de 1000, pero los aviones modernos eran alrededor de 400. Y tienen But the modern aircraft were about 400. Okay. And they have used some older aircraft with some success as well. But Los rusos también utilizaron algunos aviones más antiguos con cierto éxito, pero el número de aviones no era tan grande. Si consideras la Fuerza Aérea Italiana, por ejemplo, tiene un poco más de 100 aviones de combate. Francia tiene alrededor de 200. Esto te da una idea del equilibrio. Los rusos tenían cierta superioridad tecnológica porque poseen algunas piezas de equipo excelentes. Por ejemplo, el misil aire-aire AIR-37M, que es un arma de muy largo alcance que supera en alcance prácticamente a todo en el arsenal occidental. También tienen una fuerza de bombarderos particularmente eficiente, capaz de lanzar misiles de crucero que, a pesar de algunos informes iniciales, tienden a ser muy precisos y efectivos. they tend to be very, very accurate and very, very effective. And it's also quite difficult to intercept. Y también es bastante difícil de interceptar y derribar. El mismo fenómeno que ves en acción desde el lado ucraniano también está ocurriendo en el lado ruso. Los rusos están reteniendo significativamente menos que la OTAN por razones obvias. Han dado a la OTAN una muy buena visión de su tecnología. Aún así, hay al menos un par de sistemas que están reteniendo. Uno es el Sukhoi 57, que es su último avión furtivo de quinta generación, un avión pesado de múltiples roles. No se está produciendo en grandes cantidades porque todavía usan un motor antiguo. Están esperando a que un motor más nuevo esté completamente operativo antes de comenzar la producción a gran escala. Completely operational to start the full scale production. So they don't have many, but they don't use it too much. They just Entonces no tienen muchos y no lo usan mucho. Solo lo usan como un lanzador de misiles desde una distancia segura dentro del territorio ruso. Así que eso no se ha visto. El otro componente que no se ha visto es el S-500, que es un sucesor del S-400 y ahora está entrando en servicio. Las primeras pruebas probablemente ocurrieron en 2021 o 2022, justo antes de la invasión, pero aún no se ha visto en Ucrania. Esa en realidad asunto en Ucrania. Malo no abrió, hay mucho más en términos de submarinos, armas antibuk, y así sucesivamente existen. Vai de suponer que es muy efectiva, no se dice. They are supposed to be very effective, but we don't know about that. And about the product. Y sobre la producción de estas armas, supongo que los rusos son capaces de hacer todo dentro de su propia economía. Ahora, en cuanto al F-35, y especialmente los aviones, ¿esas cosas se producen puramente dentro de los Estados Unidos? ¿O también se obtienen partes de otros países de la OTAN? ¿Es esto una colaboración conjunta? Well, a friend of mine used to say that the F-35 is not an Bueno, un amigo mío solía decir que el F-35 no es solo un avión, es una forma de influir en los gobiernos. La producción del F-35 es un proyecto del mundo occidental. Muchos componentes se fabrican aquí en el Reino Unido, no muy lejos de donde vivo, pero hay suministros de toda Europa y muchos otros países. Sin embargo, los estadounidenses tienen un control muy estricto sobre el avión. Las tecnologías claves son en realidad estadounidenses y no se han liberado a otros países o fuerzas aéreas que lo están utilizando. De hecho, esto causó algunos problemas con los japoneses, por ejemplo, que también están adquiriendo el F-35. Querían alguna transferencia de tecnología, pero los estadounidenses no estuvieron de acuerdo. When it comes to the Russians have demonstrated. Cuando se trata de los rusos, han demostrado ser mucho más autónomos de lo que se creía inicialmente. Todos sabemos que las sanciones no tuvieron el efecto esperado.
Una razón es que los rusos han estado planeando algo así desde 2014. Todavía les faltan algunos componentes clave, particularmente componentes electrónicos en sus armas. Los chips electrónicos son esenciales en todo. Incluso tu batidora o horno tiene chips. Se ha encontrado que muchas armas rusas contienen componentes occidentales. Sin embargo, esto no parece ser un problema debilitante. Algunos de estos componentes son de derivación civil y de sofisticación media, que se pueden comprar en el mercado abierto. Las sanciones pueden ser eludidas a través de otros países e intermediarios que pueden comprar estos componentes. Y los chinos pueden realmente suministrar reemplazos de menor calidad, pero aún efectivos para estos componentes, lo cual parece que están haciendo. Por ejemplo, en la industria de helicópteros dicen que con componentes occidentales solían descartar 1 de cada 15. Ahora con los componentes chinos están descartando 1 de cada 4. Pero aún así pueden construir helicópteros. No es un problema que los bloquee. Los rusos han comenzado a, como siempre sucede cuando cesan las importaciones, encontrar sustituciones. Entonces los rusos han lanzado algunos programas para usar sus propias capacidades y fábricas dentro del país para intentar reemplazar algunos de estos componentes. De hecho, recientemente hemos comenzado a ver que los componentes occidentales ahora están siendo reemplazados por componentes fabricados en Rusia, particularmente las unidades de guía en los drones. Algunos de los drones más recientes que se han encontrado estrellados en Ucrania tenían un porcentaje ligeramente mayor de componentes rusos que antes. También están trabajando a nivel estratégico, apostando todo para construir y desarrollar fábricas de microcircuitos con tecnología relativamente moderna. De acuerdo, digamos que el nivel de tecnología de los microchips está determinado por un número llamado nodo. Este número es un indicador del tamaño de los componentes dentro del chip. Los componentes más avanzados, como los que encuentras en el MacBook que estoy usando para hablar contigo, son de aproximadamente 3 a 5 nanómetros. Los rusos tienen un programa para establecer una cadena de fabricación de chips de 28 nanómetros. Esta tecnología es bastante antigua, probablemente de hace 10-15 años, pero aún es lo suficientemente buena para la mayoría de las aplicaciones militares. Así que también están superando este problema. Sí, quiero decir, no es una gran sorpresa. Si bloqueas a un país, intentará encontrar otras formas de lograr los mismos objetivos. No es como si las sanciones a Irán llevaran a que Irán detuviera todas las actividades militares. Simplemente las hacen de manera diferente. Tal vez otra pregunta que tengo en mente es para alguien que entienda los aspectos técnicos de esta guerra. ¿Hubo algo que te sorprendiera en la guerra en Ucrania, en términos de dispositivos técnicos utilizados? Por ejemplo, la guerra con drones se volvió muy significativa. Los rusos no parecían tener muchos drones al principio, pero se pusieron al día muy rápidamente. Esta nueva tecnología parece estar impactando significativamente la guerra en el terreno. Entonces, aunque nadie esperaba que la tecnología de drones tuviera tal impacto, es enorme, mucho más de lo que todos anticipaban. También existía la idea de que los drones no eran viables en una confrontación a gran escala porque había muchos sistemas que podían derribarlos. Así que se pensaba que no eran realmente utilizables en ese contexto. Resultó que son tan baratos que en realidad puedes permitirte perderlos y no preocuparte demasiado por ello. Aunque su surge fabricación norte Kazets Grand subegua fuerte virus. Siguen siendo muy efectivos en lo que hacen. Otro elemento importante, del cual la guerra con drones es parte,
es el hecho de que el campo de batalla se ha vuelto transparente. Ambos lados, junto con una serie de otras entidades, tienen acceso a una imagen clara de lo que el oponente está haciendo a través de varios recursos. Estos incluyen recursos basados en el espacio ucranianos y occidentales, como satélites, así como recursos basados en tierra. Los rusos también tienen capacidades similares. Esta transparencia significa que ya no puedes sorprender a tu oponente. Si sigues los videos que vienen de la guerra, notarás a menudo que todas las acciones involucran pequeños equipos. Estos equipos suelen estar a nivel de compañía, con un máximo de 100 a 200 soldados o una docena de vehículos. Esto en realidad no está en línea con la doctrina prebélica que tenían. La idea era reunir formaciones blindadas pesadas para abrir un agujero en la línea del oponente y luego operar en la retaguardia y en profundidad. Esto ya no es posible porque cada vez que intentas agrupar estas fuerzas para crear este puño blindado para atravesar las líneas, simplemente te conviertes en un objetivo. Eres visto desde una gran distancia mientras intentas hacerlo. El oponente se purse tree y en el momento en que tus fuerzas se concentran, también se convierten en un mejor objetivo, más fácil de golpear. Así que cada intento en esta dirección fracasó en su mayoría. Every attempt in this direction mostly failed. For example, in the recent Por ejemplo, esto ha sucedido a lo largo de toda la guerra, incluso al principio. Un ejemplo reciente es Avdiivka. Los rusos intentaron un ataque masivo en la ciudad de Avdiivka. A pesar de gestionar sus preparativos mejor que en otros casos, fueron absolutamente aplastados por los ucranianos. Perdieron el equivalente a una división de tanques para conquistar Avdiivka. Estoy hablando de probablemente entre 200 y 300 vehículos terrestres. Solo conquistar Avdiivka, y esto fue básicamente lo que se acumularon. Just to conquer Avdiivka, and basically because they amassed them. And the same happened when they tried in Vuhledar, and the same happened. Lo mismo sucedió cuando lo intentaron en Vuhledar, y lo mismo sucedió durante el comienzo de la ofensiva de verano en 2023, cuando intentaron usar doctrinas de la OTAN. Los ucranianos intentaron romper las defensas rusas. Concentraron sus fuerzas y cada vez que lo hicieron fueron pulverizados. Por eso, lo único que puedes hacer es mover pequeños equipos, pequeños grupos de personas, para atacar una posición, luego esperar un poco, atacar otra, luego esperar un poco, atacar otra. Intuitivamente extraer estas posiciones. Pero exactamente este no está en building. All this position, but it's clear that you will never break through in this way. You will hardly inflict. Difícilmente infligirás una derrota operativa. Puedes ganar muchas pequeñas batallas tácticas, pero es casi imposible lograr el éxito operativo. Esto se debe a que todas tus fuerzas están dispersas para evitar crear objetivos para los sistemas del oponente. Ese es probablemente el elemento clave que está cambiando el carácter de esta guerra. Esto es diferente de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, era la artillería, les ametralladoras before repasir, es perfecta información. La disponibilidad de influencia sobre los movimientos de oponente en las armas es casi invisible. About the opponent's moves that makes surprise almost impossible. Debido a que ambos lados pueden vigilarse constantemente. Siempre pensé que usabas satélites para vigilar al otro lado, pero los drones están mucho más cerca. Por lo tanto, entiendes mucho más sobre lo que está sucediendo. Los vuelas por encima, y aunque el dron se vaya, no te importa. Exactly, there are several types of intelligence assets. Some are ground-based. Exactamente. Hay varios tipos de activos de inteligencia. Algunos son unidades terrestres que escuchan las emisiones electromagnéticas del oponente. Esto es una pista importante de lo que está sucediendo porque la comunicación y el trabajo de radar emiten señales. Hay radares basados en tierra y radares basados en aviones. Los ucranianos no los usan mucho debido a lo que discutimos anteriormente, pero existen. Los aviones de la OTAN siguen volando sobre el Mar Negro y a lo largo de las fronteras de Ucrania y Bielorrusia,
tratando de recopilar inteligencia sobre lo que está sucediendo. It's still a bit far. El alcance todavía es un poco lejano, pero es información útil de todos modos. And then there is, obviously, Luego están los drones, y por supuesto hay activos basados en el espacio que son abundantes. Ambos lados tienen esta capacidad. Los rusos no están tan desarrollados como los estadounidenses en este aspecto. Por esa phrase, the CFC per for growth significantly. to have this kind of intelligence. Is there another piece of ¿Hay otra pieza de tecnología que no hayamos visto realmente utilizada en otras guerras? O en general, otra pieza de tecnología en la que estés prestando atención para entender cómo se están desarrollando la guerra y el combate en el siglo XXI. If you want the big unknown, Si quieres hablar sobre lo desconocido, es la efectividad de la guerra electrónica y la guerra cibernética, que están algo conectadas. Esto se debe a que primero es el aspecto más secreto de las operaciones militares. Hay muy poca información disponible, así que realmente no sabemos exactamente qué está pasando. Segundo, los ejércitos y las fuerzas armadas modernas dependen en gran medida del espectro electromagnético para casi todo, incluida la comunicación. Espectro electromagnético es en un campo de en sí mismo. Aquí hay un error constante ocurriendo allí. so there is a constant war going on there. And by the way, this is the situation in which you... Y por cierto, esta es una situación en la que realmente no quieres mostrar todas tus cartas, porque probablemente es el área donde es más fácil reaccionar. Los rusos han invertido mucho en guerra electrónica. Esta es un área en la que no son inferiores. Probablemente son ligeramente superiores a lo que Occidente podría desplegar. Han invertido mucho, pero aún así, por lo que sabemos, parecen usar tácticas relativamente simples y de fuerza bruta para luchar en el espectro electromagnético. Los ucranianos no tienen mucho con qué contrarrestar, para ser honestos. Así que ese es el problema. Esta es un área donde se pueden ganar o perder algunas batallas. Batallas completamente invisibles que tienen una influencia importante en los eventos de la guerra. Influence on the events of the war. And maybe a last question. The West seems to have Y tal vez una última pregunta. Occidente parece haber puesto mucha esperanza narrativa y capital de confianza en armas maravillosas siempre nuevas. El F-16 es un ejemplo, junto con varios misiles como los misiles Taurus alemanes y los británicos. Cada vez que se entregaron estas armas, los rusos encontraron una manera de lidiar con ellas. ¿Crees que esta guerra se decidirá finalmente por la tecnología o por la estrategia militar? ¿Cuál crees que es más decisiva? Me refiero a considerar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. I mean, because one thing is the Second World War. At the end of the Second World War, we've seen the introduction of something. Al final de la Segunda Guerra Mundial, vimos la introducción de algo sin precedentes, la bomba atómica, una bomba nuclear. Aunque en mi opinión, la entrada de Rusia en la guerra fue más decisiva para la rendición japonesa, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron cruciales para que el emperador justificara la rendición ante su propio pueblo. Así que el mero hecho de tener una nueva tecnología también puede importar políticamente. ¿Hay algo que sepas que se esté desarrollando en este momento en términos de tecnología muy nueva? So let's split between the general situation. Dividamos entre la situación general, en vista de un futuro conflicto con China, y la guerra en Ucrania. En términos de la situación general, hoy se están desarrollando muchas cosas. Hipersónicos, una nueva generación de aviones de combate, drones y UCAVs, vehículos aéreos de combate no tripulados. Estos son sistemas que pueden usar armas sin ser guiados por un humano en cierta medida. Hay muchos problemas y aún no están completamente desarrollados, pero esa es la dirección a la que se dirigen.
Un área de la que apenas se habla es la integración, la comunicación, integración de inteligencia. That is integration, communication and intelligence integration. So every system on the battlefield can share its information. Entonces, cada sistema en el campo de batalla puede compartir su información con cada otro sistema. Cada soldado, aviador o marinero en el teatro tiene una imagen de la situación compuesta por las vistas individuales de cada sistema. Esto es exactamente lo que está sucediendo en Ucrania, como mencioné antes, aunque probablemente todavía esté en un nivel relativamente primitivo. Hay estudios para llevar esto al máximo, haciéndolo capaz de controlar una batalla aérea desde el otro lado del mundo e incluso comandar directamente las armas involucradas. Así que se está haciendo mucho en ese sentido desde un punto de vista general. En cuanto a la guerra en Ucrania, debido a que nadie quiere revelar todas sus estrategias, no creo que sea probable que veamos una solución militar definitiva. Parece que las decisiones políticas siempre pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Actualmente, parece que los rusos pueden estar cerca de romper las fuerzas ucranianas. En esa etapa, en lugar de aceptar la derrota y perder territorio significativo, es probable que los ucranianos se sienten a negociar. Pleito no espero tener resolución muy completa en Ucrania de un carrera de tecnología en particular, aunque hoy en día se está desarrollando mucha tecnología nueva. Siempre esperamos que no será atenta a esta. Está bien. Hoy he aprendido de ti que, aunque la guerra en Ucrania es la más horrible en Europa desde las guerras yugoslavas, no se está utilizando todo allí. La tecnología sigue desarrollándose, lo que significa que tendré que hablar contigo de nuevo. Espero que no sea demasiado pronto. Realmente desearía que estos instrumentos no se estuvieran utilizando. Somos demasiado tontos para no usarlos. Eso es lo que me frustra tanto. Es un planeta de 8.000 millones de personas, y no somos lo suficientemente inteligentes como para evitar usar estos instrumentos de matanza entre nosotros. Desafortunadamente, ¿qué pasa? El hecho de que yo siga esto no significa que sea un belicista, obviamente. No, lo sé. Lo sé. Eres una persona muy razonable. Y en tu canal, por cierto, todos, Gus, sigue hablando de estos sistemas y las complejidades técnicas que la gente en el terreno estará estudiando, lo cual es impactante. Así que, en el ámbito de las políticas, deberíamos al menos conocer algo de esto. Gus, muchas gracias por compartir tu conocimiento hoy. Un placer, y es realmente interesante. Todos los enlaces estarán en la descripción, incluyendo un enlace a tu canal. Todo lo mejor. Muchas gracias. Hasta pronto. Soon.